dejarlos con el pastor Gemay Figueroa, que va a estar acá y nos va a compartir la palabra de Dios. Amén. Qué bendición, Pastor Fernando, gracias. Y a toda la iglesia, Jesucristo, la única esperanza de Guadalupe. A ver, allá en sus casas den un grito de júbilo, no sé, reaccionen ahí con un emoticón de fuego del Espíritu. Ahí todos, a ver, qué bendición estar acá. Me gozo mucho porque el Señor es fiel, amén. El Señor es tan maravilloso. Él mueve el cielo, mueve la tierra, mueve el universo en su mano, y Él es el que nos permite hacer todo para su gloria. Y doy gracias a Dios de poder estar aquí, en este lugar, trayendo esa palabra de bendición, y a todos los que pues están dispuestos a recibir también esa palabra. Yo soy el primero también. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile conmigo: Señor, háblame a través de tu palabra, que esa palabra sea vida, a mi corazón, que tu presencia, tu poder, Señor, a través de esa palabra haya cabida en mi mente, en mi corazón, en mis emociones, en mi voluntad, pero sobre todo en mis acciones, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y porque tu palabra es eterna, porque tu palabra es fuego también, Señor, porque tu palabra es el agua de vida. Porque tú, Señor, estás también en este lugar, como estás en todo lugar donde dos o tres se reúnan a invocar tu nombre. Ahí estás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos conocemos que hay catástrofes en la humanidad, o bueno, en la tierra, en el planeta. Hay diferentes tipos de catástrofes, o quizás cosas difíciles como lo que hoy pues le llaman pandemia, un virus. No sé cómo usted le quiera llamar. Hay gente que ya le ha puesto apodos a la enfermedad. Pero hubo una un poco difícil que destruyó casi toda la humanidad, y se llamó el diluvio. Noé fue aquel, digámoslo, afortunado, pero más que afortunado, el fiel, que decidió ser fiel al Señor. La Biblia dice que el Señor vio y no vio, ¿a cuántos vio? Que eran justos. Dice que no vio a ninguno, pero después dice la palabra, pero vio a uno. ¿Y ese uno quién era? Noé. Noé y su familia. Y entonces dice la palabra que le dijo a Noé: predica el evangelio. ¿Para qué? Para que todos se arrepintieran, ¿cierto?, de sus malos caminos, y pudieran entrar ¿a qué? A el arca y ser salvos. Hay gente que ha preguntado y siempre pregunta: bueno, ¿y la salvación en el Antiguo Testamento cómo era? Porque bueno, nosotros, ¿cierto?, sabemos que Cristo murió, y ¿qué pasó antes? ¿Cómo se salvaba la gente? Y aquí en el diluvio podemos ver una de las primeras veces en la que el Señor enseña acerca de la salvación, y tenía que ver específicamente con lo que Juan el Bautista vino a predicar. Diga conmigo: arrepentimiento. Escriba ahí: arrepentimiento. Arrepentimiento fue lo que vino a predicar Juan el Bautista antes de Jesús. Dijo: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también lo dijo ¿quién? Jesucristo mismo, amén. Él dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Fue el mensaje de salvación. Y entonces Noé predicó por muchos años. ¿Y quién se arrepintió? Nadie. ¿Quiénes fueron salvos? Solamente él y su familia. Así que la salvación, ¿a quién le compete? A Dios, amén. ¿Y quiénes podemos aceptarla? Los que deseamos arrepentirnos y aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y usted me puede decir: bueno, pero esto es discipulado básico número 1. Sí, pero es importante a veces tener en cuenta lo que esto implica para nuestras vidas. Amén, iglesia. Ahora, resulta que Noé sale del arca, y sus hijos, hubo un problema ahí. No sé si usted recuerda ahí un problema que hubo ahí. Algunos teólogos no se han puesto de acuerdo exactamente cuál fue el problema específico, pero la Biblia dice que uno de sus hijos vio la desnudez de su padre, y hay una maldición. Y la maldición que dice Noé, le dice a un hijo, le dice: usted será maldito y será esclavo de sus otros 2 hermanos. Y resulta que esa maldición, a esa persona que fue maldecida, a esa descendencia, de hecho fue Canaán, el nieto de Noé, fue la tierra que después Dios a través de su pueblo destruyó. Se cumplió esa maldición. Y usted me dice: ¿pero eso qué tiene que ver? Resulta que esa descendencia
este hijo que maldijo Noé fueron los que fundaron una ciudad muy conocida por usted y yo hoy en día. Esa ciudad se llama Babilonia. ¿Ok? Y la Biblia dice que de esa línea de descendencia de maldición nació un hombre poderoso que se llamó Nimrod. ¿Ha escuchado hablar de Nimrod? Levante su mano ahí. Bueno, muy bien. Nimrod construye Babilonia. Y Babilonia, cuando él empieza a construirla, decide hacer algo muy importante para la antigüedad, que se llamó una torre. ¿Cómo se llamaba la torre? Babel. Fue muy importante para el mal, ¿ok? Después de que pasa esto de la torre de Babel, se confunden las lenguas, se dispersa la humanidad en la tierra. Babilonia es construida, pero Babilonia se convierte en el centro de ocultismo mundial. Babilonia se convierte en el centro más terrible, donde había adoración a demonios, adoración, todo lo pagano, lo falso, lo antidios, lo antibíblico viene de Babilonia. Lastimosamente eso ha permeado muchas veces la iglesia también. Pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues les digo, ese Nimrod, hombre malo, hombre muy diferente a un Abraham, ¿ok? Este hombre funda varias ciudades. Entre estas ciudades hay una muy tremenda y muy conocida que se llama Nínive. ¿Cómo se llama la ciudad? Nínive, muy bien. Claro, pasan los años, Nimrod muere y ocurre el tiempo, pasan los años. Y Nínive se convierte en una de las capitales principales y más importantes del mundo. La Biblia dice en el libro de Jonás que la ciudad de Nínive tiene aproximadamente 120,000 personas. O sea, eso en la antigüedad era una locura. Una cantidad de gente impresionante. Y entonces, la palabra del Señor dice que el Señor escoge a Jonás. Y le dice a Jonás, vaya y ¿qué? Predique a esta ciudad de Nínive. Varios días caminando para poder predicarle a esa ciudad. Y lo que él tenía que preguntar era, o pregonar prácticamente era, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás no quería. Jonás quería huir. ¿Sabe por qué Jonás lo hacía? No era tanto la desobediencia delante de Dios, sino que Jonás sabía que Nínive era una ciudad pagana, que había sido fundada por Nimrod, que era lo mismo de Babilonia, que ahí se hacían cosas terribles, sodomía, que ahí la gente, los niños nacían y los dedicaban a los dioses, los mataban al primogénito para dedicarlo a los dioses, que invocaban espíritus, que era lo peor de la sociedad, esta ciudad de Nínive. Y entonces Jonás se creía, iglesia, muy justo, y él creía que era perder el tiempo ir a predicar el evangelio a Nínive. Lo demuestra la palabra del Señor ahí en Jonás. Cuando la ciudad de Nínive se arrepiente, y me adelanto un poco, la Biblia dice que Jonás se puso muy bravo y se enojó a muerte, dice la Biblia, y quiero morirme. O sea, terrible que un profeta de Dios diga, yo quiero mejor, máteme, Señor. Porque él estaba muy bravo. Y le dice al Señor, pero Jonás, ¿por qué estás tan bravo? Y el Señor le dijo, y Jonás le dijo, perdón, estoy muy bravo porque sencillamente usted tiene mucha misericordia con los malos. Es decir, veo a un Jonás que se cree muy limpio espiritualmente y muy digno de la palabra. Y eso hace que tenga envidia en su corazón por ir a predicarle a los que necesitan del Señor. Cuando los apóstoles, los fariseos, le preguntan a Jesús allá en Mateo capítulo 12 y versículo 36, vaya conmigo a la palabra. Mateo 12, 36. Dice la palabra del Señor así. Jesús les dice a los fariseos y a la gente que estaban ahí alrededor, a los discípulos y a la gente que estaba a su alrededor, le dice, pero yo les digo esto, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice el 38, entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal.
Ojo que esa señal no era tanto para probarlo, sino ellos querían adularlo a él. Maestro, aleluya, tú eres el maestro. Queremos ver una señal, tú tienes tantas cosas por hacer, muéstranos tu gloria. Y Jesús les dice lo siguiente: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal de ¿quién? Del profeta Jonás, del que estamos hablando. Y dice el 40, siga ahí conmigo la lectura. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y dice el 41, escuche esto después de haber escuchado todo esto que le conté. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Wow. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Se refiere a Jesucristo. Wow, tremenda esa palabra. Porque ellos conocían lo que significaba Nínive, lo que pasó a Jonás. Y luego dice lo siguiente, el 42, la reina del sur, es decir, la morenita esa que vino a ver a Salomón, ¿se acuerdan? La reina de Saba, ¿ok? Se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar, dice Jesús. Amén. Entonces, cuando yo veo la palabra y digo, el Señor es muy hermoso, porque ¿cuántos sabemos que Jesucristo es el principio y el fin? Amén. En Apocalipsis dice que Él es el primero, el último, el alfa y el omega. Apocalipsis es la exaltación de Jesucristo. O sea que obviamente tenemos claro que Jesucristo no vino solo hace 2000 años, Él es desde antes. La Biblia dice en San Juan 1:1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el plan de salvación siempre ha estado vigente en la humanidad antes de Cristo. Y el plan de Nínive fue exactamente un plan de arrepentimiento. ¿Y qué ocurre con Nínive? Siendo tan malos, y si usted lee el libro de Jonás, lo invito para que esta semana o ahora que cuelgue esa transmisión se ponga a estudiar el libro de Jonás. Tiene 4 capítulos, recuérdelo con estas cosas que le he contado, recuerde todos estos temas y léase otra vez el libro de Jonás. Y se va a dar cuenta que cuando la ciudad de Nínive siente y escucha el mensaje de juicio que viene, dice la palabra del Señor, oiga, algo que no ha pasado, no ha vuelto a pasar. Yo no lo he visto en la Biblia, la verdad, como ocurrió en Nínive no lo he visto. Dice que el rey ordenó, escuche esto, ayuno en toda la ciudad. ¿Cuántos habían en la ciudad? 120,000 personas. De hecho, antes de que el rey lo ordenara, la gente misma empezó a ayunar, ellos mismos, y se desató un avivamiento tremendo en una ciudad tan pagana, tan perdida, tan lejos de Dios. Y dice que convocó ayuno. Ahora, digo algo, sí, Jonás dice de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese ayuno podría haber sido de 40 días, pero digamos que en el día 30, que hayan hecho solamente 10 días de ayuno. Y la Biblia dice que ordenó el rey que todo el mundo ayunara, hasta los animales y los niños. Y de hecho el tipo de ayuno que se hizo fue un ayuno sin comer y sin beber, porque ustedes saben que hay varios tipos de ayuno según la palabra. O sea, ni comieron ni bebieron ni siquiera agua, ayunaron y se arrepintieron, y el Señor vio con ojos de misericordia. Uy, usted estaría saltando ahí en la cama con el celular, no sé, alguna cosa, y los que están acá dándole gloria a Dios por esto. Porque Dios es tan hermoso y tan fiel que Él nos enseña que de nosotros no depende la salvación. Y a veces como cristianos queremos tener en nuestra mano el control de quién se salva y de quién no. Y mis hermanos, eso es un error grave. A veces no le predicamos a gente porque creemos que ese ya se le habló mucho y ya no se quiso arrepentir. Nosotros no sabemos, el Señor, el Espíritu Santo es el que pone el convencimiento. Nosotros sencillamente entregamos una palabra de bendición, entregamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que hace la obra, no nosotros, amén. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hay gente que dice, ya el evangelio se predicó, ya el que se arrepintió, el que no, que se acabe el mundo, que venga el anticristo y nos fuimos en el rapto. No, el Señor no piensa así. Si el Señor pensara así, hace rato se había acabado esto, mi hermano. Pero el Señor dice que Él tiene misericordia. Y yo veo en la palabra que en una parábola el padre dice, no, voy a cortar eso y ya ese árbol lo corto. Y dice Jesús,
le dice al padre, no padre, espéreme, le cavo, le echo agüita, le echo abono a ver si da fruto, ¿cierto? A ver, y en ese caso a ver si se arrepiente, si acepta la palabra. Dios es muy misericordioso y nosotros como iglesia debemos tener en cuenta ese amor de Dios para todo lo que hacemos. Hay veces, y voy a hablar de un tema un poco crudo, difícil, el tema del homosexualismo. Iglesia, es tremendo. Hoy en redes sociales las marcas y todo está lleno de publicidad homosexual. Pero a veces la actitud de nosotros como iglesia es de condenación hacia ellos. Y claro, el pecado hay que condenarlo. Pero ¿cuántos testimonios he visto de gente, homosexuales, que alguien les habló una palabra y hoy en día son libres, son predicadores de la palabra? De hecho, creo que en la misma misión hay gente que, pastores o algún pastor conozco, que el Señor tuvo misericordia, pero porque alguien le habló del Señor, le habló de la palabra, tuvo misericordia. No podemos ser como Jonás, no podemos ser como Jonás, creer tener la decisión de la limpieza y de la higiene espiritual en la iglesia. Claro, debemos obedecer la palabra, pero debemos predicar. Y luego tú ves la historia y ves que Jonás se sienta. Ojo que mire cómo es y a veces cómo somos. Dios mío, perdónanos. Porque a veces juzgamos y lanzamos el juicio y esperemos a ver, mire, ese ya se descarrió o lo que sea. Mire, sentémonos a ver nomás cómo le va a ir de mal por todo lo que hizo y que venga el juicio. Eso hizo Jonás. La Biblia dice que él caminó, predicó, él vio que todo el mundo se había arrepentido, que estaba la gente en ayuno, y dice que se fue hacia el oriente a acampar y a sentarse a ver la destrucción que iba a ocurrir. O sea, él en ningún momento pensó que no iba a pasar y que el Señor se iba a arrepentir. Él se sentó a esperar que pasara la destrucción y no ocurrió. Y se enojó a muerte. Se enojó tanto. Es la única vez que en la Biblia vemos que un profeta de Dios, ungido del Espíritu Santo, está enojado a muerte. Le dice, Señor, máteme, le dice 2 veces. Es más, es tan tremendo que cuando los fariseos le piden señal a Jesús, Jesús no usó al profeta Isaías. Le dijo, le voy a dar la señal de Isaías 53, ¿es cierto? Es el evangelio. Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento. No dijo, voy a usar a Ezequiel, donde dice que me pararé ahí en el monte de los olivos y se romperá en 2. No. Usó el profeta de pronto más insignificante del Antiguo Testamento, usó el más rebelde, usó el profeta más infiel, el más bravo, para demostrar nuestra humanidad a veces como hijos de Dios, pero que aún así el Señor tuvo misericordia de Jonás. Entonces, fíjate que, mira, lo terrible de la palabra en este caso es que el Señor tuvo que tener más misericordia de Jonás que ni de Nínive. Yo veo que termina el libro de Jonás y Jonás no está arrepentido todavía. Jonás sigue bravo con el Señor. Y ya 120,000 personas salvas. Yo le doy gloria al Señor, el cielo lleno de... O sea, imagínate el juicio y los de Nínive, ¿dónde están? Vengan, ustedes tienen el turno de condenar a esta generación. El Señor lo dijo. Y que ellos hayan dicho, vea, es que nosotros no éramos ni escogidos, ni del pueblo judío, éramos de los más paganos, de los peores, pero nos arrepentimos y buscamos del Señor. Eso es una bendición. Ahora, quiero ir a un pasaje alterno, no sé cuánto tiempo tengo, en Lucas 11:29. Estamos aquí, no deslice ahí el celular de Facebook a seguir viendo otras cosas. Espere que termine la palabra. Lucas 11:29. Ahí está el texto alterno. Dice así, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, o sea, Jesús dijo, esta generación es mala y demanda señal, pero no les será dada sino la señal de Jonás. Dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre, ¿a qué? A esta generación. Mira, una señal para que ustedes y yo, iglesia, recordemos que la salvación está en el Señor y no en nosotros. Solo somos portavoces del Evangelio y debemos seguirlo siendo. Cuando el Señor llama a Jonás, Jonás se convierte en una señal aún antes de llegar a Nínive. ¿Por qué? Él va en un barco
y coge para el lado que Dios no le había dicho, paga el pasaje, ¿no? Alistó, mire cómo es a veces el hombre para fallarle a Dios, alistó el dinero para irse más lejos, a otro lugar, mucho más lejos. Si usted mira el mapa de la ciudad de Nínive y de Tarsis, es lejísimo, Tarsis al otro lado, y eso, el viaje en barco vale mucho más, 3 veces más. Lo que se predispone a veces una persona para fallarle al Señor. Y dice que llega, y el Señor le hizo varias bromas, podríamos decirlo así, a Jonás. Llega al barco, viene esta tempestad, ¿y qué hace el cristianito este? Dormir, mientras todo el mundo está por ahogarse. Y lo levantan, dice ahí que el patrón del barco, así dice el patrón del barco, en mi versión dice así, lo levanta, le dice, o pídale a su Dios o algún Dios que usted tenga porque nos vamos a ahogar. Bueno, ustedes saben, pasa lo de la suerte y escogen que es Jonás, y entonces él dice, sí, la verdad sí, yo estoy huyendo del Señor, yo sigo al Señor, yo soy hebreo, yo sigo a Jehová mi Dios y estoy huyendo de él. Y si usted lee la palabra, dice que ellos tuvieron temor de Jehová. Y luego dice que cuando pasó todo eso, que lo tiran al mar, dice que todos esos hombres del barco hicieron votos al Señor Jehová, a nuestro Dios. Es decir, la primera predicación, no fue ni predicación, el primer momento de arrepentimiento, ¿para quién fue? Para ellos. ¿Y quién lo hizo? ¿Jonás? Ni siquiera Jonás. ¿Quién lo hizo? El Señor. El Señor usa las circunstancias para que la gente llegue a Él. Nosotros somos canales de bendición. Iglesia, que seamos esos canales de bendición siempre. No le pongamos trabas al evangelio, no le pongamos trabas a las personas. Acerquémoslos para que ellos, forcémoslos a entrar para que lleguen al trono de la gracia. Y quiero darle una palabra a la persona que me está escuchando ahora y que no conoce al Señor. Si el Señor tuvo tanta misericordia de 120,000 personas paganas que hacían lo malo, que ofrecía a sus hijos, a los dioses, y aún así ellos se arrepintieron y alcanzaron misericordia, tú hoy puedes alcanzar misericordia. No importa lo que hayas hecho, no importa si perdiste tu hogar, no importa si eras cristiano y te alejaste, te apartaste, el Señor te da una oportunidad porque mientras hay vida hay esperanza. Pero el Señor es claro en la palabra, en decirnos que debemos arrepentirnos. El mensaje del arrepentimiento no empieza en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, empezó desde antes de Noé, desde Adán y Eva, cuando los hombres hicieron lo malo delante del Señor y en vez de arrepentirse de sus pecados, ocultaron el pecado. Entonces el pecado es algo que el enemigo quiere llegar dentro de nuestro ser y quiere hacer que ocultemos delante de Dios esa maldad, pero el Señor nos dice que seamos desnudos delante de su presencia. El Señor te dice, sé desnudo delante de mi presencia en tu interior y confiesa tus pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, dice la palabra, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Y eso es la señal de Jonás. La señal de Jonás es eso, es que Jesucristo vino y para sellar finalmente el pacto de la misericordia de Dios, murió en una cruz. Y estuvo 3 días y 3 noches en el Hades como testimonio a esos que murieron antes del Antiguo Testamento, como testimonio del pacto sellado del Señor, para que todo aquel que en Él crea, amén, no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que tú te acerques al trono de la gracia confiado, creyendo que esa señal, que fue como la serpiente que se levantó allá en el desierto, ¿verdad? Y que todos volteaban a ver y quedaban libres de su picadura, de la mordedura de la serpiente, tú y yo volteemos a ver a la cruz del Calvario y seamos libres de toda maldad, de todo pecado y seamos transformados, arrepentidos, para que el Espíritu Santo selle en nosotros su poder y además nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, el cual va a ser abierto, va a ser leído. Wow, yo me emociono, iglesia, cuando yo veo eso del libro de la vida, yo digo que mi nombre está escrito ahí, debe ser una emoción muy tremenda, muy tremenda. Y nos estamos preparando para eso. Prepárate para eso. Tú y yo no sabemos cuándo vamos a morir, tú y yo no sabemos cuándo será el rapto, pero sí sabemos algo, que grandes son las misericordias del Señor y que además esa misericordia te puede alcanzar y me puede alcanzar si buscamos su gracia. Amén. Vayamos, apóstoles, dice la palabra, Hechos capítulo 13 y versículo 32.
también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿A cuáles padres? Abraham. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, a nosotros y a los discípulos. Dice, resucitando ¿a quién? A Jesús. Y como está escrito también en el hoy, la consumación más grande de esa misericordia fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que nos da a nosotros hoy la certeza de que estamos en la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los demás fundadores de esas religiones, ninguno ha resucitado, pero Jesús resucitó y está vivo como primicia. La Biblia dice que Él es el primogénito de los muertos en Apocalipsis. Y como primogénito de los muertos, sabemos que vamos a resucitar con Él. Y todo eso gracias a sus misericordias. Amén. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás y hablas conmigo? Hablemos a Papá Dios. Señor, tus misericordias son tan enormes. Aún desde la antigüedad, Señor, estabas dispuesto a perdonar a la gente del diluvio. Estabas dispuesto a perdonar a Sodoma y Gomorra si se arrepentían. Estuviste dispuesto a perdonar a Nínive y lo hiciste, Señor, porque ellos se arrepintieron. Y así muchos casos en la antigüedad, Dios. Padre, pero cuando viniste, Señor, ahí hace 2000 años en carne, muchos de la generación que aparentaban conocer tu palabra, Señor, no aceptaron tu llamado, no aceptaron tu misericordia, Dios. Y hoy hay mucha gente que no quiere aceptar tu misericordia. Gracias porque nos has dado el privilegio de aceptar, Señor, esas misericordias tan hermosas, por lavarnos con tu sangre preciosa, por llenarnos con tu Espíritu Santo, por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Padre, hoy oro, Señor, como gratitud, Señor, a eso, Padre, pero oro porque tú halles en nosotros personas fieles, que halles en nosotros, Señor, personas que predican tu evangelio, que predican la misericordia, pero que no lo hacen de una actitud egoísta como lo hizo el profeta Jonás, sino con amor y con misericordia, sabiendo que tú nos perdonas a cualquier momento que nos arrepentimos, sabiendo, Señor, que si somos fieles, tú siempre también permanecerás fiel, Señor, sabiendo, Señor, que tú nos perdonas, porque buscamos de ti, Señor, porque nos arrepentimos, Dios. Oro, Señor, por las personas que están viendo ahora esta transmisión y necesitan una palabra, están sintiendo en su corazón la necesidad de arrepentimiento, Señor. Toca ahí con tu Espíritu Santo, llena con tu poder, trae, Señor, un convencimiento de justicia, pecado y de juicio, de arrepentimiento genuino, un cambio de dirección para buscar tu rostro, tu nombre en espíritu y en verdad. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor, y que esta palabra sea de bendición, Señor. Haya en nosotros personas que predicamos tu palabra sin temor, sin miedo, que levantamos tu palabra, Señor, en las calles, que levantamos tu palabra en los hospitales, en las cárceles, que levantamos tu palabra en los campos, en la iglesia, en cualquier lugar, Señor, pero que nos sentimos orgullosos de pertenecer a tu pueblo y de pertenecer, Señor, a los que esparcen tus misericordias. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Invito por aquí al pastor Fernando. Y bueno, Dios les bendiga. Un gusto estar aquí en ese lugar. Gloria a Dios. Gracias al pastor Gemay y a todo el grupo de logística y a los que se han reunido en esta noche, los que nos hemos reunido aquí para la gloria del Señor. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros y ser partes de esta gran bendición. Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad.